Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me vuelvo a presentar nuevamente. Soy el maestro Adolfo Schock Flores. Vamos a continuar con el curso que que estamos viendo. Vamos a entrar al módulo, ya estamos en el módulo número 2, pero ahora vamos a ver el submódulo 2.2, qué es un cuestionario y cuáles son los tipos de cuestionario que existen. Ya saben ustedes, el título del curso es Diseño y elaboración de un cuestionario y su análisis en el SPS a través de la estadística descriptiva. El módulo 2 es la elaboración y diseño del cuestionario. Y los objetivos o el objetivo particular del módulo es que el alumno distinguirá los diferentes tipos de cuestionarios que existen a través de consulta bibliográfica del tema a fin de poder elaborar el más apropiado de acuerdo a su tema de investigación con la finalidad de obtener un instrumento de recolección de datos. eh, y que sea acorde obviamente a sus necesidades de investigación. Vamos a definir el tipo de cuestionario que se aplicará y qué es un cuestionario y cuáles son los tipos de cuestionario que existen. Para esto les voy a compartir las siguientes diapositivas. Permítanme tantito. Bueno, comenzamos con el curso. Vamos a ver qué es el cuestionario en este caso, ¿no? El cuestionario es como el método tradicional por el cual se recaba información. Es la herramienta más conocida por el investigador y el público para la recolección de datos. Las ventajas de su uso son las siguientes. Primero, la diversidad. Mediante un cuestionario puede medirse no solo la frecuencia de compra del consumidor de una marca de cerveza, sino también sus actitudes, sus motivaciones y sus gustos. Aquí entramos en la parte más importante que hay que medir en un cuestionario, que es actitud, motivación o gustos. La velocidad y el costo. El cuestionario es un método mucho más económico y rápido que la observación. Observar personas en un estado real de mercado es bastante complicado. El cuestionario se lleva entre 5 y 8 minutos, cuando mucho, para poder aplicarlo. ¿Cuáles son las desventajas del cuestionario? Bueno, la renuencia a responder. Hay muchas personas que rehuyen, ¿no? Que los entrevistados se resisten a contestar con la exactitud suficiente y sin ambigüedades. Hay que ser muy cuidadoso con esto. La carencia de información. Muchas veces el entrevistado pues no tiene la información que se necesita o no quiere colaborar o se ha olvidado, por ejemplo, de los datos que puede proporcionarle al investigador en este caso. También tenemos la influencia del procedimiento de interrogatorio. ¿Qué significa esto? Puede ser que exista una serie de alteraciones en las respuestas debido a sesgos en la muestra, a preguntas mal diseñadas o tendenciosas, o a la poca habilidad del entrevistador. Es decir, también toma parte relevante en este caso siempre la poca habilidad de los entrevistadores o el cuestionario está mal diseñado. ¿Cuáles son los tipos de cuestionarios que existen? Bueno, vamos a ver esta clasificación. Los cuestionarios pueden diseñarse mediante listas formales de preguntas que se elaboran de acuerdo con un orden determinado. También pueden hacerse estudios por cuestionario sin una lista formal de preguntas, es decir, ¿son estructurados o no son estructurados? En este segundo caso, el investigador adopta su interrogatorio a cada entrevista a medida que se desenvuelve, utilizando lo que se conoce como una guía de tópicos. La guía de tópicos solamente pues es una guía que se lleva de puntos que se tienen que preguntar y las preguntas las hace libremente el entrevistador en este caso. El primer tipo se llama estudio estructurado y el segundo recibe el nombre de no estructurado. Por otra parte, los cuestionarios pueden diseñarse de tal forma que el objetivo sea claro para el entrevistado. Esto es un cuestionario no disfrazado o bien puede hacerse de manera tal que se disfrace el objetivo. Con esas bases de clasificación tenemos 4 tipos de cuestionarios. ¿Cuáles son esos 4 tipos de cuestionarios? Primero, tenemos el cuestionario estructurado no disfrazado. En este tipo de cuestionario se sigue cierto orden lógico en las preguntas, además de que el entrevistado puede darse cuenta de los fines que persigue el investigador. Vamos a poner un ejemplo de cómo se empieza una entrevista de este tipo. Por ejemplo, se le pregunta a una persona, ¿tiene hijos sí o no? Y en caso afirmativo, ¿cuántos? En caso negativo, ¿planea tener hijos sí o no? En caso afirmativo,
Por favor, diga cuántos y dentro de cuántos años piensa tener su primer hijo. En caso de no planear tener hijos, comente por qué. Como puede apreciarse, este es un método de diseño de cuestionarios muy sencillo, por lo cual en este caso es el más popular. Solo tenemos que ir de lo general a lo particular, tocando todos los temas predeterminados. Por otra parte, es un buen método porque es fácil y objetivo, ya que impide que el entrevistador desvíe el contenido de la entrevista. Además, las respuestas son más fáciles de ordenar y capturar y se pueden hacer en personas, por teléfono o por correo. También está el cuestionario no estructurado, no disfrazado. Este cuestionario se conoce como entrevista en profundidad. Se basa en el principio de que existen tres diferentes clases de razones por las cuales la gente compra. Primero, la que forma parte de los fines o actitudes de la persona, por ejemplo, su color o su bebida favorita. Las que son resultado de influencias externas como la publicidad, por ejemplo, en una promoción de Coca-Cola para obtener un premio o un comercial inclusive, ¿no? Las basadas en características del producto mismo. Por ejemplo, el hecho de que el automóvil sea automático. La decisión de comprar esta en mayor o menor grado influida por los tres tipos de razones. Cuando se aplica un cuestionario estructurado no disfrazado, las personas contestarán sus razones aparentes para comprar un bien o servicio, como en el primero, pero no necesariamente comunicarán las razones más profundas, que a veces son las que explican las verdaderas motivaciones de la compra. Se emplea en este caso lo que decíamos, la técnica de la llamada guía de tópicos. Aquí las entrevistas son más profundas. ¿Qué significa? Que el entrevistador en este caso es libre de ir buscando la información que se necesite, pero no con una guía precisamente de preguntas ya elaboradas, sino va viendo las necesidades de la entrevista. Tenemos también el no estructurado disfrazado, el número 3. En este cuestionario, en el cuestionario anterior, perdón, hablamos de las entrevistas en profundidad. En apariencia, estas constituyen un método excelente para que las personas expresen sus emociones y actitudes acerca de un producto de manera espontánea y honesta. Sin embargo, esta herramienta a veces presenta algunos problemas, sobre todo cuando los participantes se sienten observados. Ese es un problema, ¿no? Que se sepa que se va a grabar a la persona o que se sepa que está siendo observada, el comportamiento cambia. Por ello, los psicólogos clínicos han desarrollado métodos disfrazados que sirven para reunir de manera más profunda y precisa los datos relativos a las actitudes y motivaciones de los consumidores, de tal modo que el entrevistado no conozca el objetivo del estudio. Es muy importante hacer hincapié que aquí es importante la participación de un psicólogo para poder hacer este tipo de cuestionarios. Las técnicas proyectivas son un ejemplo de este tipo de tácticas que se basan en el principio de que todo individuo, al describir una situación, proporciona una descripción de cómo la interpreta. Algunas de estas técnicas son, por ejemplo, la asociación de palabras. Si yo preguntara, ¿qué canal de televisión recuerda usted cuando se habla de cultura? En México mencionaremos el canal 11. ¿Qué marca de detergente le viene a la mente cuando se habla de ropa suave? Suavitel, ¿no? Serían más o menos ese tipo de técnicas. También está la terminación de oraciones. El ama de casa que consume leche en polvo es inteligente. Los usuarios del metro son trabajadores. Las personas que consumen productos naturistas generalmente se preocupan por su salud. Y también tenemos en tercer lugar las narraciones de historias. Estas narraciones se presentan al entrevistado en una lámina que muestra un dibujo o una fotografía y la persona tiene que platicar una historia sobre los personajes que aparecen en dicha lámina. Del tipo de historia que el entrevistado relate dependerá la actitud hacia el producto que aparece en la lámina. Por ejemplo, un estudio de café en polvo realizado mediante cuestionarios no disfrazados, al principio revelaba que las amas de casa no les gustaba el sabor del café instantáneo. Luego se aplicó una entrevista y una serie de técnicas proyectivas proporcionando a las amas de casa listas de comestibles, algunas con café instantáneo, otras con café de grano, pero con los mismos componentes extras, solo que en orden. La investigación encontró que un porcentaje mayor de mujeres encontraba a la consumidora de la lista que incluía café en polvo más poderosa, menos planeadora, menos ahorrativa, más manirrota y menos buena esposa. Esto revelaba una actitud negativa hacia el café en polvo. En ese sentido, cuando se introdujo, por ejemplo, el café instantáneo, las amas de casa en Estados Unidos, las amas de casa no querían dejar el café de grano normal porque estaban orgullosas precisamente de esto. Pues tuvieron que venir varias situaciones para que cambiara ese concepto. ¿Cuál sería uno de ellos? Bueno, una máquina que hiciera el café de esa manera, ¿no? Que lo secara y que lo hiciera soluble. Y la otra, los nuevos gustos de los consumidores también. Poco a poco esta vida cotidiana, diaria, ardua y también muy ocupada, pues hizo que las amas de casa cambiaran a ese café.
Tenemos también como número 4 el estructurado disfrazado. En estos casos, el entrevistado no sabe por qué se le hacen ciertas preguntas y por este motivo no muestra buenas respuestas. Esas técnicas se basan en la teoría de que el conocimiento, la percepción y la memoria están condicionados por las actitudes. Por ejemplo, si una persona pertenece a un partido político, leerá más, asistirá más y conocerá más de él que alguien que no pertenezca a esa organización, lo cual significa presentar una actitud favorable hacia dicho partido. Por lo tanto, el entrevistador deberá identificar qué tanto sabe la persona acerca de los principales partidos políticos, profundizar en el tema del partido por el cual el entrevistado demuestra mayor interés y conocimiento. Un buen entrevistador incluso podrá obtener el grado de pasión que experimenta el entrevistado. Quizá confrontarlo sin intimidarlo, con la intención de que defienda a dicho partido. En el concepto que nosotros vamos a manejar, pues estamos manejando el primer cuestionario, es decir, un cuestionario estructurado, que es importante y no disfrazado. Ese es el que vamos a utilizar nosotros. Otra forma de aplicar este tipo de cuestionarios consiste en ir haciendo preguntas a los entrevistadores cuyas respuestas desconocen, de entrevistados cuyas respuestas desconocen. Entonces tenderán a adivinar conforme sus actitudes personales. Por ejemplo, si se pregunta a un grupo de personas quién consume más cereal caliente, los actores o los médicos, y la mayoría de los entrevistados contestan que los médicos sí y los actores no, pueden concluirse que las personas piensan que el cereal caliente es muy sano, pero muy poco sexy, es decir, porque no lo elogian los actores, pero sí personas que están preocupadas por la salud. A continuación les presento el procedimiento para la elaboración de un cuestionario. Ustedes pueden ver aquí que sigue 9 pasos diferentes. El paso número 1 es especificar la información que se buscará. El paso 2, determinar el tipo de cuestionario y el método de su aplicación. El paso 3, determinar el contenido de cada pregunta. El paso 4, determinar la forma de respuesta a cada pregunta. El 5, determinar la redacción de la pregunta. El 6, determinar el orden de las preguntas. El 7, determinar las características físicas del cuestionario. El 8, reexaminar los pasos 1 y 7 y modificarlos en caso necesario. Y el 9, realizar la prueba del cuestionario y, dado el caso, modificarlo, es decir, una prueba piloto. Quiero decirles que esto no es una receta de cocina, o sea, porque muchas veces pensamos que un cuestionario es como una ciencia, en realidad es más bien una técnica, pero tiene mucho que ver con la imaginación y sobre todo tiene mucho que ver con la capacidad de análisis de la persona que está realizando la investigación. Hay que ser muy curioso, hay que ser analítico, porque es muy importante esa parte. Ser analítico es una parte muy importante. Aunque se siguen ciertos métodos y reglas para poder hacer cuestionarios, la inventiva del investigador es muy importante para poder determinar qué es lo que verdaderamente quiere conocer. Vamos a ver el paso número 1. Especificar la información que se buscará. El primer paso del diseño de cuestionarios es decidir qué información se buscará. Es sencillo, siempre y cuando el investigador haya sido meticuloso y preciso en las etapas previas del proceso de investigación. Si el trabajo realizado con anterioridad se hizo con descuido, esa decisión resulta más bien un poquito complicada. Las investigaciones descriptivas y causales requieren que los investigadores conozcan el problema lo suficientemente para definir algunas hipótesis que sirvan de guía tanto para la investigación como para el cuestionario. Ellas determinan la información que se buscará y de quiénes se obtendrá, ya que se especifican cuáles relaciones se investigarán. Muy importante saber que las hipótesis y los títulos de investigación están íntimamente relacionados, precisamente también forman parte de una guía específica. Se pueden guiar ustedes, si no por una hipótesis, porque hay investigaciones en las que no se hace hipótesis, por el título y por el objetivo base de investigación. Ese es precisamente la forma en que nosotros especificamos qué investigación queremos determinar. Paso número 2, determinar el tipo de cuestionario y su método de aplicación. Después de especificar la información básica que se buscará, el investigador deberá decidir cómo se recopilará. Es entonces cuando hay que dar el segundo paso, determinar el tipo de cuestionario y su método de aplicación. Esas decisiones se concentran en la estructura y grado de ocultamiento que se usará en el cuestionario y en su mecanismo de aplicación. Se puede aplicar por correo, por teléfono, por internet o en entrevistas personales. Como se comentó, esas decisiones no son independientes unas de otras, pues si el investigador se decide por un cuestionario no estructurado con ocultamiento, en que se muestra una imagen a los sujetos y se les pide que narren una historia al respecto, por ningún concepto se usaría una entrevista obviamente telefónica, porque sería inapropiado en este caso. E incluso una encuesta por correo resultaría casi, pues, en este sentido, complicada. De igual manera, es probable que no sea buena idea usar una encuesta por correo
con un cuestionario no estructurado, ¿sí? Sin ocultamiento y compuesto por preguntas abiertas. ¿Por qué razón? Pues obviamente una encuesta por correo debe estar más bien tipificada con preguntas cerradas y de opción múltiple. Bien importante que analicemos esa parte, porque la determinación de qué tipo de cuestionario aplicaremos es importante. Ya les dije que para nuestra encuesta nosotros realizaremos un cuestionario, el cuestionario más popular y más sencillo a través de una entrevista personal. El paso número 3 es determinar el contenido de cada pregunta. Las decisiones que toma el investigador sobre la información necesaria, la estructura y grado de ocultamiento impuestos a esa recopilación y el método de aplicación del cuestionario regulan en gran parte las relativas al contenido de cada pregunta, que conforman el tercer paso. Sin embargo, el investigador puede y debe hacerse algunas preguntas adicionales cuando realiza alguna pregunta. ¿Es necesaria la pregunta que estoy haciendo? En lugar de una, son necesarias varias preguntas. ¿Cuentan los encuestados con la información necesaria? Es decir, ¿está en el grado de su conocimiento? ¿Acaso los encuestados proporcionarán la información? Hay muchas cosas que tendremos que analizar. Para eso se utiliza obviamente cuestiones que tienen que ver con estadísticas, como el método de muestreo, es decir, a dónde vamos a localizar a las personas que vamos nosotros a entrevistar, ¿no? Pero es importante que determinemos el contenido de cada pregunta. Recuerden que las preguntas se derivan, en primer lugar, de los objetivos operativos de investigación. Y para poder tener un orden en las preguntas, primero hay que ordenar los objetivos operativos para que ya no nos cueste trabajo ordenar las preguntas en orden de importancia, en este caso, en el paso número 3. ¿Sí? Bueno, el paso número 4 es determinar la forma de respuesta a cada pregunta. Una vez determinado el contenido de cada pregunta, el investigador debe de decidir si usar preguntas abiertas, preguntas cerradas, de opción múltiple, de 2 opciones o quizá de escala. Las preguntas abiertas, que son típicas de un cuestionario, sobre todo en las entrevistas de profundidad o en la guía de tópicos, tienen la libertad las personas de responder a las preguntas abiertas con sus palabras en lugar de estar restringido a elegir entre un conjunto de alternativas. Son ejemplos típicos de investigaciones cualitativas. ¿Cuáles son los ejemplos de estas? Bueno, aquí las pueden ver ustedes. No se las voy a leer porque son bastante, pero sí se pueden dar cuenta que son la característica principal es que las personas pueden responder abiertamente lo que quieran, ¿no? También tenemos las preguntas de opción múltiple. Las preguntas de opción múltiple en este caso son preguntas cerradas. Es probable que casi todos los estudiantes universitarios estén familiarizados con estas preguntas de opción múltiple. Desde la primaria hasta la licenciatura, el posgrado, los estudiantes responden preguntas con este formato en los exámenes de opción múltiple. En ellas se les pide que elijan la alternativa que refleje más estrechamente su punto de vista u opinión. Por ejemplo, en la tabla de la página siguiente se presentan algunas preguntas abiertas, las vamos a ver ahorita, de la lista precedente representadas como preguntas de opción múltiple. Se pide al sujeto que marque él o los cuadros aplicables. Una pregunta abierta se puede convertir en una pregunta de opción múltiple. Las preguntas de opción múltiple se definen como una pregunta cerrada en que se pide al sujeto que seleccione la alternativa que concuerde en mayor grado con su punto de vista u opinión. Aquí pueden ver ustedes, este es un ejemplo típico precisamente de preguntas, de opción múltiple. Tenemos la edad, cuál es su edad y hacemos intervalos con esas edades y la persona tiene que especificar alguno de ellos. La compra del televisor, porque adquiere un televisor a color de la marca Philips y están las opciones que tiene a su disposición los entrevistados. Piensa que se requieren leyes que obliguen a que los pasajeros de automóviles usen el cinturón de seguridad. Estamos ante una escala de intervalo en este caso, ¿sí? Y en el uso del teléfono, ¿cuántas llamadas telefónicas de larga distancia realiza habitualmente en una semana? Ustedes pueden ver que tiene que ver con cantidades. En ese sentido, se pueden dar cuenta que la utilidad práctica de una pregunta de opción múltiple es muy importante para nuestro cuestionario. De hecho, vamos a hacer preguntas de opción múltiple para nuestro cuestionario exclusivamente. Luego tenemos las preguntas dicotómicas. También consideradas como preguntas cerradas, en las preguntas dicotómicas solo se encuentran enumeradas 2 alternativas, como en los ejemplos siguientes. Ya habíamos visto unos ejemplos en las escalas de medición. ¿Piensa que se requieren leyes que obliguen al uso de cinturones de seguridad a los pasajeros de automóviles? ¿Sí o no? ¿Piensa comprar un automóvil este año? ¿Sí o no? Dicotomías porque solamente se tienen 2 opciones para poder realizar estas preguntas.
Un problema especial que se presenta en las dicotomías es que la respuesta depende en gran parte de cómo se estructure la pregunta. Por supuesto, ello es válido en relación con todas las preguntas, si bien con las dicotómicas extraña dificultades especiales. Considera las dos preguntas siguientes. Piensa que la gasolina costará más o menos durante el próximo año. Y dice, costará más, costará menos. Piensa que la gasolina costará menos o más. Lo único que cambia es el concepto de más o menos o menos o más. Y las respuestas al principio es costará menos y la otra sería costará más. Las preguntas parecen idénticas y sin duda alguna podría optarse por ampliar cada una para incluir la categoría sin opinión y casi lo mismo. Sin embargo, el hecho es que ambas preguntas generan respuestas distintas. Un procedimiento generalmente aceptado para combatir este sesgo, es decir, este error de orden, es utilizar varias versiones del cuestionario. Una se usa en la mitad de los cuestionarios y la otra en los restantes. Si es una muestra de 400, 200 se realizan de la primera forma y las otras 200 con la segunda opción. De tal suerte que los porcentajes ponderados de las dos versiones deben de anular precisamente ese sesgo. También tenemos las preguntas en escala. Otro tipo de preguntas cerradas es en el que se utiliza una escala para capturar la respuesta. Por ejemplo, al preguntar sobre el uso de la computadora, podría plantearse la pregunta siguiente. ¿Con qué frecuencia graba programas para verlos más tarde en su computadora? Y tenemos la respuesta nunca, ocasionalmente, de vez en cuando, habitualmente. Aunque vamos a ver que algunas de esas respuestas pues, no son correctas por situaciones que están mal planteadas. Los vamos a ver enseguida. En este caso se trata de una pregunta de opción múltiple, pero las respuestas también constituyen una escala de intervalo. Su naturaleza de escala tal vez sería más evidente si se usara la forma siguiente para obtener las respuestas. Sería nunca, ocasionalmente, de vez en cuando y habitualmente. Y ahí da la sensación de que estamos midiendo algo y no lo estamos presentando como en la primera opción. La ventaja de este esquema es que las descripciones o categorías podrían presentarse en la parte superior de la página y los tipos de programa al margen izquierdo, por ejemplo, películas, programas deportivos, programas especiales. Luego se pediría al sujeto que indique la frecuencia con que usa la videocasetera o en este caso la computadora para grabar cada tipo de programa. Las instrucciones tendrían que darse una sola vez al comienzo, con lo que podría obtenerse mucha información del encuestado en un breve lapso. Y es importante aquí analizar una cosa. Si hay una ventaja al utilizar escalas de intervalo, yo recomiendo mucho que no sea en forma de lista porque utiliza mucho espacio para las hojas y siempre que no sea de manera vertical, sino de manera horizontal. Creo que es una de las formas más fáciles de poder presentar esto. En el paso número 5 tenemos determinar la redacción de cualquier pregunta. El paso 5 del proceso de desarrollo del cuestionario consiste en redactar cada pregunta. Es tarea crítica, ya que la redacción inadecuada de una pregunta puede hacer que los sujetos se nieguen a responder, incluso aunque hayan aceptado colaborar en el estudio. También podría causar que contesten incorrectamente, ya sea de modo intencionado o malentendido. Primero, la primera de estas situaciones está la llamada reactivo sin responder. Puede generar muchos problemas en el análisis de los datos, ya que nos induce a desechar prácticamente el cuestionario. La segunda produce errores de medición, dando la calificación registrada u obtenida difiere de la calificación verdadera del sujeto sobre el tema. Existen algunas reglas básicas, obviamente. Una de ellas es usar palabras sencillas. Las palabras todo, malo, comida, cómo, dónde o gobierno son bastante complejas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pregunto, ¿dónde compra usted su cena? Y puedo mencionar infinidad de cosas. Mi cena, ¿cuándo es? Como en otros países, como en Colombia, más temprano o más tarde. En México normalmente es la comida de la noche, pero la cena en Colombia es normalmente a la hora de la comida para nosotros. Gobierno, ¿a qué gobierno? Federal, estatal, municipal. Hay que ser muy específicos cuando utilicemos este tipo de palabras. Malo, si no está relacionado con algo bueno, en este caso es bastante complicado manejarlo. Y luego también tenemos algunas preguntas que son bastante complicadas para algunas personas entenderlo como caucásico, constitucionalísticamente, desoxirribonucleico, merchandising o benchmarking. Las últimas dos son obviamente aplicadas para personas que están especializadas en cierta técnica de mercadotecnia, la desoxirribonucleico para médicos, constitucionalísticamente para derecho, y caucásico normalmente hace referencia a una raza de seres humanos que habitan los países nórdicos y los germánicos. ¿Sí? Pero ¿quién conoce sobre eso? No, son palabras bastante complicadas.
¿Con qué frecuencia graba programas para verlos más tarde en su computadora? Y esa es la pregunta anterior que hacíamos. Nunca, ocasionalmente, de vez en cuando, habitualmente. Y es que ocasionalmente, de vez en cuando y habitualmente son palabras ambiguas. Ocasionalmente, ¿cuántas veces? De vez en cuando, ¿cuándo? O sea, ¿cuántas veces es de vez en cuando? Y habitualmente, ¿cuándo es? ¿No? O sea, es algo complicado. La respuesta correcta sería mejor esa estrategia proporcionar alternativas concretas como las siguientes. Nunca lo uso, la uso aproximadamente una vez por mes, la uso aproximadamente una vez por semana, la uso casi todos los días. Esa sería una respuesta más verdadera. Evitar las preguntas con respuesta inducida o que siguieran las respuestas, o que sugieran, perdón, las respuestas. Que sugieran, aquí hay un error, que sugieran las respuestas. Una pregunta redactada de manera que brinde al sujeto un indicio en cuanto a la forma en que debe responder es una pregunta con respuesta inducida, como la siguiente. ¿Piensa que limitar los impuestos por ley es una forma eficaz de lograr que el gobierno deje de meter la mano en su bolsillo en cada día de pago? Esta pregunta es complicada porque hay una respuesta inducida. Le estamos diciendo a la gente que el gobierno nos está robando. Entonces la respuesta va a ser, pues no, o sí, o cuál. Entonces, sí hay que limitar esos impuestos, ¿no? Es una respuesta que está sugiriendo de alguna manera, es una pregunta que está sugiriendo la respuesta. Más dramático sería la que tengo aquí abajo, que sería, ¿qué le parece el excelente sabor de nuestra bebida? ¿Qué decir ante esa pregunta? No, pues, excelente. Evitar las alternativas implícitas. Se llama alternativa implícita a la que no se expresa en las opciones de respuesta. En un estudio, un grupo de investigadores quería conocer la opinión de las amas de casa de tiempo completo respecto a la idea de trabajar fuera del hogar. Para ello plantearon las dos preguntas siguientes a dos muestras aleatorias de amas de casa. ¿Le gustaría tener un trabajo remunerado si ello fuera posible? ¿O preferiría tener un trabajo remunerado o limitarse a sus tareas domésticas? Parecen ser iguales, pero no. La primera, por ejemplo, estamos hablando de que a todas las personas nos gusta tener un trabajo remunerado, ¿no? Entonces está implícita la situación de que lo tenemos que tener. La segunda ya es una elección, tener un trabajo remunerado o dedicarse a tareas domésticas. Hay dos opciones allá. En la primera, la respuesta va a ser muy sencilla. En la segunda hay dos opciones precisamente y por eso es más interesante hacerla de esa forma. Evitar generalizaciones y cálculos. Las preguntas siempre deben de hacerse de manera específica, no general. Si un gerente de compras se pregunta ¿a cuántos vendedores atendí el año pasado? Para responderse probablemente calcularía cuántos representantes ven una semana normal y luego multiplicaría la cifra por 52 semanas del año. Por ello, esta tarea no debe dejarse al gerente de compras. En su lugar, el investigador obtendrá un cálculo más preciso si se pregunta ¿a cuántos representantes de ventas atendió la semana pasada? Y multiplicaría la respuesta por 52. Es una diferencia pequeña, pero que evita problemas. Evitar las preguntas de doble fondo con dos respuestas. Esto es muy importante porque de repente, híjole, nos hacemos bolas con esto. Se llama pregunta de doble fondo a la que se requiera dos respuestas y con ello genera confusión en el encuestado. La pregunta, ¿cuál es su evaluación del precio y conveniencia de la exhibición del catálogo fulano de tal? Pues estamos preguntando dos cosas, de tal forma que cuando nos contesten, seguramente lo que vamos a hacer es no saber si fue la evaluación del precio o la conveniencia de la exhibición. Pida al sujeto que reaccione a dos características distintas con las que podría describir la exhibición. Un ejemplo más dramático sería el siguiente. ¿Qué opina del sabor y calidad de nuestra bebida? Uf, ¿qué estamos preguntando? Calidad es un concepto bastante amplio y el sabor es una opinión diferente en este caso. Paso 6, determinar el orden de las preguntas. Una vez que ha decidido la forma de respuesta y la redacción específica de las preguntas, el investigador está listo para unirlas en un cuestionario. Debe de reconocer de inmediato que el orden en que se presentan las preguntas puede ser decisivo para el éxito de la investigación. De nuevo, no se tienen principios absolutos, sino únicamente reglas generales que guían al investigador en esta actividad. Pero normalmente es de las más sencillas a las centrales y al último a las demográficas. Usar preguntas iniciales sencillas e interesantes. Las primeras preguntas que se hagan son cruciales. Si la persona no puede responderlas fácilmente o le resultan poco interesantes o amenazantes, de alguna manera podría rehusarse a llenar el resto del cuestionario. Usar el método del embudo. Una forma de abordar el orden de las preguntas es el famoso método del embudo. Su nombre deriva de su forma, puesto que se inicia con preguntas amplias y disminuyen progresivamente. Es como de lo general a lo particular. Si se preguntara al interrogado qué mejoras, considera necesarias en la política de servicio de la compañía y cómo le gustaría que fuera el servicio,
La primera pregunta debe de hacerse antes que la segunda. De otra manera, el interrogado hará demasiado hincapié en la calidad del servicio, principalmente porque está fresco en su mente. También diseñe con cuidado las preguntas ramificadas o con saltos. Se llama pregunta ramificada aquella que busca pasar de un lugar a otro brincando hacia algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, la pregunta inicial podría ser, ¿adquirió un automóvil en los últimos 6 meses? Si la persona responde afirmativamente, se le indica que vaya a otra parte del cuestionario, donde se hacen preguntas acerca de los detalles específicos de la compra. Quienes respondiesen negativamente a la misma pregunta recibirán instrucciones de omitir las preguntas relativas a tal detalle, porque no tiene caso preguntar algo que no se conoce. El paso 7, determinar las características físicas del cuestionario. Las características físicas del cuestionario pueden afectar la exactitud de las respuestas obtenidas, influir en las reacciones de los sujetos ante el cuestionario mismo y en la sencillez para procesar las respuestas. Al determinar el formato físico del cuestionario, el investigador debe hacerse todo lo posible de que lo ayude a lograr que el encuestado acepte el cuestionario y que se facilite su posterior manejo y control por el propio investigador. Lograr la aceptación del cuestionario, facilitar el manejo y control, tamaño, diseño del cuestionario y el orden de las preguntas. Es importante que sea en un papel de buena calidad, con buen tóner, que no sean amontonadas, que estén bien distribuidas, muchas cosas importantes. No utilizar un papel muy malo, sino un papel que sea pues, bastante bueno para que la gente le dé la impresión precisamente que es un trabajo serio. El paso 8 es repasar los pasos 1 a 7 y modificarlos si es necesario. El investigador no debe esperar que el primer borrador constituya un cuestionario útil. Es preferible repasarlo y modificarlo. Actividades básicas en el desarrollo del cuestionario. Es decir, no nos sale a la primera, hay que revisarlo varias veces para ver si tenemos algún error. Cada pregunta debe revisarse hasta tener la certeza de que es fácil de responder y no resulta confusa, ambigua o posiblemente ofensiva para el participante. También es imprescindible que ninguna pregunta sugiera la respuesta o induzca al sesgo. ¿Cómo saberlo? Bueno, hay que preguntarle a la gente. Deben de resultar útiles una actitud crítica del sentido común. El investigador debe de examinar cada palabra de cada pregunta. Las publicaciones sobre la redacción de preguntas están repletas de ejemplos donde preguntas al parecer inocuas generan problemas con las respuestas porque no se pueden responder. Y como último paso tenemos la prueba del cuestionario y modificarlo si es necesario, que es la prueba piloto. La prueba real de un cuestionario radica en cómo funciona en condiciones reales de recopilación. La prueba del cuestionario es vital para tal evaluación, ya que desempeña la misma función que el mercado de prueba en el desarrollo de nuevos productos. La prueba piloto no es otra cosa más que aplicar el cuestionario a 15 o 20 personas que tengan las mismas características de las personas a las que vamos a aplicarles la muestra. ¿Qué se descubre con el cuestionario piloto? Muchas cosas. Si una pregunta no se entiende es que está mal redactada y seguramente cuando se las preguntes a las personas te lo van a decir. Si un producto de prueba lleva algo malo o está fuera de lo normal, el mismo entrevistado te lo va a decir. Dramáticamente en una situación, en una investigación hace muchos años, estábamos haciendo un raspado y se utilizó en este caso hielo de barra. Bueno, cuando hicimos la prueba, era un sabor rompope y nos decían que sabía a cloro. ¿Por qué? No por el rompope, sino sabía a cloro por el hielo. Entonces, imagínense lo que hubiera pasado si nosotros llevamos esa investigación ya a la calle a preguntar por este producto y llevamos ese tipo de hielo. Y nos hizo saber precisamente que había un error en cuanto al diseño del producto. ¿Cuáles son las actividades que les vamos a dejar? Actividad número 4 que les vamos a dejar. Se la voy a poner en grande para que ustedes la vean. El título de la actividad es la elaboración de un cuestionario estructurado no disfrazado. Las instrucciones son elaborar un cuestionario de investigación de mercados con 16 preguntas del tema de su elección, utilizando preguntas cerradas diseñadas en escala nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Los materiales los pueden ver aquí, está la computadora, la paquetería Office, el correo electrónico y la plataforma virtual Zoom. La forma de participación es individual, el medio de entregas a través de mi correo electrónico que ya conocen, y también ustedes tienen que hacer o les va a dar esta actividad el 8% de su calificación en dado caso. Voy a dejar de compartir la pantalla y bueno, solamente pues resta desearles de alguna manera que ustedes pues tengan de alguna forma éxito en su actividad número 4. Espero que puedan responder. Sé que no es una actividad fácil porque hay que hacer un cuestionario ya. Ustedes saben que hay que meterse a investigar un poquito más sobre estos temas, ¿verdad? Porque no podemos dar en un curso tan corto
pues todo lo que sabemos acerca de lo que es precisamente un cuestionario de investigación. Les deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches.